Ahí está. Espero que ahora estoy grabando. Perfecto. Y bueno, bienvenidas todas, todos y todas a auxiliar número 5 de iteración simplex y dualidad. Empecemos. Tenemos el siguiente problema. X1 minimizar x1 más x2, sujeto a que x1 menos 2x2 es mayor o igual a menos 2, menos x1 más x2 es menor o igual a 1, y 2x1 menos x2 mayor o igual a menos 4. Y bueno, con x1 menor o igual que 0. Aquí, como que parecía ser que el problema tiene solución, pero es importante notar cómo se ve gráficamente. Así que lo vamos a graficar. ¡Voilà! Este es el problema. Aquí me voy a ahorrar lo que vimos en el auxiliar de hace 2 semanas. Uy, voy a mirar el chat. Lo quedaría por un morado. Hace 2 semanas, que era tomar las restricciones, tomar la igualdad para trazar la recta, y así ir dibujando el dibujo. Y finalmente, esta es la región factible que se forma. Y hay un detalle súper choro, que era que aunque x1 fuera menor que 0, x2 era libre. Por lo tanto, está toda la chance de que podamos irnos hacia abajo, como un refalín. ¡Uy! Dado eso, vamos a sacar el problema en forma estándar, porque estos van a tener que manejarlo al revés y al derecho. Así que, vamos. Paso 1. El problema tiene x1 menor o igual que 0 y x2 libre. Por lo tanto, se usa lo que está en la cajita que dice un número 1, que es transformar estas variables para que sean positivas. ¿Cómo se hace? Bueno, el x1 que da negativo va a ser igual a un x1' multiplicado por menos 1. Eso quiere decir que si x1 vale menos 5, x1' ahora vale 5. Y eso es lo que quiere decir la primera transformación. Y x2 va a ser igual a la división de los dos cuadrantes que recorre, es decir, x2' cuando sea positivo y x2' cuando sea negativo. Y con esto hemos agregado 3 nuevas variables mayor o iguales a 0, de donde antes teníamos x1 menor o igual que 0, como se ve aquí arriba, y x2 libre. ¿Esto lo tienen bastante claro? ¿O hay alguien que todavía le enrede? Me avisan no. Esto está medio largo, así que di 5 segundos, avancemos. Mati, yo tengo una duda. Ya, dime. El X2 me confunde un poco, ¿cierto? El X2 se separa en esos dos porque no estaba definido como positivo o negativo, y cuando lo separamos en la suma de la parte positiva y negativa, no, como que solucionamos eso, ¿no es cierto? Exactamente. Ya vale, gracias. ¡Correcto! Sí, exacto. Qué bueno que lo sabíais para el control. O eso espero. Porque creo que había que hacer un poquito de eso. Avancemos. Después, las restricciones de menor o igual se tienen que sumar una variable de holgura. Porque, como yo digo, le falta para llegar a la igualdad. Las restricciones de mayor o igual, tienes que restarle una variable de holgura para que sea igual. Y las que ya están en igualdad, no hacemos nada. Fantástico. Y si no lo están viendo, aquí de arriba está el PPL original. Y si se fijan, esto es mayor o igual que menos 2. Y nosotros queremos que sea igual. Por eso yo digo que le sobra. Y le restamos. Y la de abajo es menor o igual que 1. Por lo tanto, hay casos que esto no es igual a 1. Así que hay que sumar la variable de holgura para que sea siempre igual a 1. Por lo tanto, ahora haciendo este trucazo, hemos agregado 3 variables de holgura. Una por cada restricción. x3, x4 y x5. Y tenemos 6 variables ahora. Continuando, toca reemplazar. Así que, ¡paf! Me lo saco del bolsillo y hago la transformación. x1 aquí, que era negativo, ahora menos x1, que esto es un número positivo. Fíjate, menor o igual que 0, y aquí está mayor o igual que 0, y vale lo mismo. Aquí se hizo una factorización del cambio de variable, que era que x2 es igual a x2 más menos x2 menos. Aquí me equivoqué. Sí, me equivoqué en la transformación anterior. Era con menos, no con más. Aquí con menos, gente, por si acaso, o si no, no tiene sentido. Se me pasó.
y factoriza por -2. Aquí lo mismo, y estaría factorizado con 1, pero no se hace. De aquí lo mismo y está factorizado por -1, y después le agregan las variables de holgura correspondientes. Tan, 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 y se reemplaza la igualdad. Fíjese que también cambia la función objetivo, donde antes había un x1 más x2, ahora hay un menos x1 más x2' menos x2, 2'. Y eso es pasar el problema a forma estándar. La gran ventaja que tenemos de esto es que con esto que hicimos aquí, tenemos asegurada una solución básica factible. Aseguradísima. Como el 4 en el control 1. Ya sabes. Confía. Y lo segundo es que aumentó mucho la dimensionalidad del problema. Si estábamos antes en R2, esta cuestión la graficamos con un ojo tapado. Que ahora estamos en... ¿Cuánto es esto? ¿R6? Sí, R6. Imagínate ver 6 dimensiones. No, me iba la filosófica diciendo que la gravedad y el tiempo pueden ser una dimensión, pero realmente nosotros no las vemos continuamente, sino que somos un punto tanto en el espacio-tiempo. Entonces no tiene sentido que decir que los vemos necesariamente. Ya, pero eso otra cuestión. Continuando, quiero preguntar si alguien tiene dudas con esto. ¿Tiene alguna duda? Sí, me confundí un poquito al final el x2 se define como la resta, ¿cierto? No como la suma. Ese era Sí, porque fíjate que si tuviéramos el -5 en x2, sería 0 menos 5. Y Ya, ahí tienes... vale, sí. Ya, súper, gracias. Yo tengo una duda, pero es más como de cómo sería esto, o sea, de pasar de forma estándar a la primera forma, como al revés. ¿Cómo nos devolvemos? Sí. Excelente pregunta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya. Para devolvernos a forma estándar, a forma normal, digo, lo primero que yo haría sería ver las variables de holgura. Como esta tiene un menos, yo sé que esta restricción es mayor o igual. Esta tiene un más, entonces sé que antes le faltaba, así que esto es menor o igual. Y sé que esto tiene un menos, así que esto también es mayor o igual. Así que pondría menor o igual, no, este era menos, mayor o igual, menor o igual, mayor o igual, y pongo los mismos números de acá, y mato las 3 variables de holgura inmediatamente. Después, lo segundo que vería es que estas de aquí tienen el mismo coeficiente siempre, pero cambiado con el signo. Eso es un detalle que es importante mirar. Aquí tengo un -2, y aquí tienes un 1 y un -1. Aquí tienes un 1 factorizando y tienes un 1 y un -1, y aquí tienes un -1, un 1 y un -1. Por lo tanto, estas dos columnas son linealmente dependientes, porque tienen los mismos coeficientes, es decir, aquí tiene un -2, 1, -1, pero multiplicados por -1. Y aquí tendría un 2, un -1 y un 1. Entonces, las mismas columnas multiplicadas por, excepto que una es multiplicada por -1 y la otra no. Entonces ahí tú dices, sospechoso. Y te das cuenta al tiro mirando las variables de acá, que ambas son positivas, y tú dices, ya, esto puede haber sido la separación en cuadrantes de la variable, donde veía un lado por x más y un lado por x menos. Entonces ahí las juntaría en un x2. Y por último no es necesario transformar el x1, como que realmente podrías dejarlo expresado como positivo y daría lo mismo en este problema. Porque realmente multiplicar esta variable por -1 y no te cambia nada. Pero podrías hacerlo y dejarla negativa para que te quede bonito. Y te quedes sumando aquí en vez de restando la función objetivo. Pero sí sería, ¿se entendió? Y sí, lo que me quedo como dando vuelta es estas variables que son de x3, x4, x5, ¿cómo las lograría identificar? ¿Son las que no están en el mínimo? ¿O cómo? Sí, buena acotación. Bien, buen ojo. Exacto, hay dos maneras de pillarlas al tiro. Nunca están en la función objetivo, número 1, y siempre están en una sola restricción y en ninguna otra, número 2. Por ejemplo, x3 solo está acá, x4 solo está aquí y x5 solo está aquí. Si fuéramos a escribir esto en matricial, cuando empezáis a ver que tenéis como ¿cómo se llaman? Los vectores canónicos, sospecha de que sean variables de holgura. En forma matricial se nota el tiro. Y lo vamos a ver cuando les muestre la forma matricial de este problema. Pero esa es otra manera de pillarlos.
¿Continuado? Ahí quedó mucho más claro. Sí, gracias. Ya, let's go. Paf. Muestre que la solución 0,1 es una solución básica factible. Encuentre la base asociada para el problema. Esto ya lo hicimos una vez, pero ahora nos pregunta si esa solución es degenerada. Olvidé poner la animación así numerito. Spoiler. Bueno, para pillar 0,1 lo que hay que hacer es aplicar las transformaciones anteriores. Por lo tanto, reemplazo. Reemplazo el 0 en todo lo que era x1 y reemplazo el 1, ahí está, fíjense, 0 en x1 y el 1 en x2 positivo, porque estos son 1. Después, como sé que la parte negativa de x2 no está siendo usada, porque x2 vale 1, reemplazo por ceros. Y ahora veo, menos 2 más menos algo es igual a menos 2. Sí, menos 0. 1 más algo es igual a 1. Sí, más 0. Y por último, menos 1 restado con algo da menos 4. Si le resto 3. Entonces, habiendo reemplazado el punto donde correspondía y después ver cuánto le falta o le sobra para llegar a la igualdad, encuentro la solución en forma estándar. Fíjense que aquí está el 0,1 y todo el resto es el paquete que nos viene obligado por usar forma estándar, que sería 0, 0, 0 y un 3. ¿Alguien se perdió con esto? Parece que no. Bueno, una vez reemplazado, pillamos la solución básica factible, que es esa de ahí. Y ahora nos piden la base. Así que hay que saber identificar cuáles son las variables básicas y las no básicas. Usualmente, las variables básicas son las que se les dicen distintas de 0 y las variables no básicas son iguales a 0. Pero les dejo la pregunta, ¿está bien esto? Spoiler, no lo está. Eso iba a decir yo, justo iba a hablar. Es porque pusimos los números que serían, pero no como la variable en sí, ¿o no? ¿O no, nada que ver eso? Sí, buena acotación. Yo usé los colores como para identificarlos porque era claro, pero realmente esta es X2 y esta sería X5, creo que era. Así que buena acotación, pero aquí voy a seguir usando los valores porque me acabo de dar cuenta que lo usé los valores en vez de los índices. Error mío, porque quería mantener el numerito. Pero el segundo error que hay, Nico, y que estaba como por debajo, es que en forma estándar la cantidad de variables básicas es igual a la cantidad de restricciones de igualdad. En este caso hay 3 restricciones de igualdad, por lo tanto yo necesito 3 variables básicas. 3. ¿Por qué? Porque la definición de solución básica factible dice que necesitas n restricciones activas. En forma estándar, tú tienes m gratis, que son la cantidad de restricciones. Y por lo tanto, tú tienes que hacer n menos m variables 0. ¿Cuántos n en este caso? Digo m es igual a 3 restricciones, n es la dimensión, 6, por lo tanto necesito hacer 6 menos 3 variables iguales a 0. Pero aquí tengo 4, no 3. Quiere decir que hay una variable extra igual a 0. Y precisamente esa es la definición de degenerancia cuando estamos en forma estándar. Tener una variable extra igual a 0. Es decir, era más de m variables iguales a 0. Eso era. Así que ese era el detalle. Nos faltaba una. Así que vamos a utilizar una de esas variables que vale 0 para armar la base. Por lo tanto, tenemos 3 opciones. Usar el 0 de x1. Y fíjense que el x2 y el x5 se mantienen. Aquí dejé el numerito para anotarlo. x2, x2', 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 x3, x4, x5. Entonces este x2', este x5. Y estos siempre se mantienen porque son distintos de 0. Se mantienen acá, se mantienen acá y se mantienen acá. Y el 0 que va entrando es el de x1, el de x3, que es el verde, y el de x4, que es el rojo.
Y esas son las tres opciones de base que tenemos para el mismo punto, porque estamos en degenerancia, y luego el restante van a ser nuestras variables no básicas. Aquí les dejo la siguiente pregunta. ¿Por qué no se usa el x2' dentro de la base? Este también es un 0. Cuando estaba haciendo este problema también me lo pregunté, fue como, oye, ¿no me falta uno aquí? Que sea 1,0,3. ¡Guau! ¿Alguien se la juega? Yo me la juego, pero así bien feo, porque en realidad no estoy seguro. Tendrá que ver con que el x2' junto con el x2' hacen el x2. Sí, ¿y cómo se llama eso? Ay, no, no sé. No me acuerdo. Las columnas de esas dos eran linealmente dependientes. Y la definición de solución básica factible te pide n columnas linealmente independientes. Por lo tanto, como esas dos son la misma columna, pero multiplicada por una constante, no nos sirven. Y la razón de por qué son linealmente dependientes es lo que dijiste tú, que son la transformación del x2. Así que, exacto. Fantástico. ¿Alguien le queda alguna duda? A mí, eso es como general, ¿cierto? La idea es que nunca usemos alguna que formen otra, o sea, como, bueno, como este caso, no sé cómo explicarlo bien, pero ¿No meter no, todas las variables de la transformación dentro de la base? claro, Sí, porque siempre vaya a tener la cuestión linealmente dependiente. Siempre vaya a tener ese ya, problema. súper, gracias. Entonces, esa cuestión siempre te está pegando en la cara con la definición. Incluso en el control había una pregunta que era encontrar una solución básica que no fuera... no, una solución factible que no fuera básica, algo así. Y se resolvía así, porque era un problema en forma estándar donde teníais columnas LD, y cuando tú quieres pillar un punto, podéis tomar la matriz, invertirla y multiplicarla por el vector B, que es como despejar la ecuación. Entonces, pero cuando tú tomas columnas linealmente dependientes para despejar la ecuación, ese sistema no se puede resolver y te genera muchos problemas. Y es por eso que uno usa columnas linealmente independientes, para que poder despejar los X sea posible. Ah, aquí había dejado una pregunta que decía, ¿qué tipo de solución es esta? Bueno, esto es una solución degenerada. De nuevo, lo recuerdo. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Cómo voy de tiempo? No quiero pasarme tanto. Disculpa que me perdí un poco, no entendí por qué es degenerada. Ah, hay varias maneras de verlo, pero es degenerada porque cuando teníamos las opciones de armar las variables básicas, teníamos solo dos distintas de cero y necesitábamos tres variables distintas de cero. Como tenemos dos y necesitamos tres, tenemos que rellenar con un cero, con alguno de estos de acá. Y eso es lo que hace que esta solución sea degenerada. Gráficamente, si nos devolvemos al gráfico, se nota porque aquí estamos en R2 y están pasando tres restricciones. La de x1 menor o igual a 0, la restricción verde y la roja. Pasan tres. Y estamos en R2, tenemos una extra. Esa sería la degenerancia normal, cuando estamos en forma normal. En forma estándar, esto se ve por la cantidad de ceros que hay. Y después, más adelante, se lo voy a explicar con un dibujito. Cómo se ve forma estándar cuando miráis un gráfico en forma normal. Continuando. ¡Paf! Calcule los costos reducidos de las variables no básicas. Oh, creo que la caí acá. Se supone que tenía que aparecer todo, spoiler. Pero bueno, para calcular los costos reducidos de las variables no básicas, lo que se tiene que hacer es tomar el problema y dividirlo en sus partes. Por lo tanto, yo agarré el problema primal, que dice ahí P, y separé todo. El B, que es esto de acá, no, partía con el C. El C, que es la función objetivo, sería esto. Es el vector de costos que multiplicado por tus variables te da la función objetivo. Ese es el C. C de costos. Y por lo tanto aquí se pueden fijar
que tienen los coeficientes originales, que era, creo que era 1 y 1, pero aquí, como este se transformó por menos x1, es menos 1, este es el x2 positivo, que tenía un 1, y aquí está el menos 1 asociado al x2 negativo, y después para las variables de holgura, tienen ceros, porque no están en el vector de costos. Nunca están. Nunca. 0, 0, 0. Y por eso tiene esta forma. El vector de costos siempre es del tamaño de tu vector de variables. Si tienes 7 variables, 7 elementos en el vector de costos. Si tienes 4 variables, 4 elementos en el vector de costos. El V es el vector que va a la derecha. A lo que tú igualas las restricciones. Por lo tanto, me equivoqué. No tenía que incluir el 0. Mala mía. El V no incluye el 0. A ver, lo voy a editar al tiro. Después me demandan. ¿Qué pasa eso? Ahí sí. El V es igual a tiene magnitud igual a la cantidad de restricciones y son los coeficientes que van a la derecha de las restricciones. Ahí en este caso es menos 2, 1 y menos 4. Y por último, la matriz A son los coeficientes que acompañan a las restricciones. En este caso es menos 1, menos 2, 2, porque desarrollas el paréntesis, menos 2 por menos 1, y menos 1. Después 1, 1, menos 1, 0, porque no está aquí 3, 1. Entonces ahí está 1, 1, menos 1, 0 y 1. Y después la última, menos 2, menos 1, 1, 0, 0, menos 5. Y aquí está lo que decía que se podía detectar una variable de holgura de forma matricial. Porque tus variables de holgura, si tú ordenas esta matriz de manera correcta, te va a dar la matriz de identidad. Que es esto acá. Esto aquí es muy parecido a la matriz de identidad. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, si tú multiplicas esta restricción por menos 1, te va a quedar más x3, y si tú multiplicas esta por menos 1, te va a quedar más x5. Y así te quedaría 1, 1, 1, que es la matriz de identidad. Por lo tanto, esa es otra manera de pillar variables de holgura, cuando están una sola vez y nunca más. Ahí está, matriz de identidad. Jejeje. ¿Alguien quedó alguna duda cómo desarmar esta matriz? Digo, desarmar el problema de sus componentes. Claro, quedó todo clarito. Fantástico, gracias por responder. Continuando. Aquí toca hacer aún más desarrollo. Aquí se me fue poner la animación. Así que, teniendo las partes ya listas, nos devolvemos a las variables básicas y las variables no básicas. Aquí tomé uno de los casos, que era el 0, 1, 3, con sus variables no básicas 0, 0, 0, que eran x2, 2 tilde, x3, x4, y empiezo a construir las partes que me pide la fórmula de costos reducidos. Los costos reducidos son una fórmula que dice costos reducidos es igual a los costos no básicos menos los costos básicos multiplicado por la matriz básica a la menos 1 multiplicado por la matriz no básica. ¿Cómo tenemos todas esas cosas? Bueno, se sacan de acá. Nuestras variables básicas son x1, x2' y x5, entonces tú vas a este vector, tomas el menos 1 asociado al x1, el 1 asociado a x2' y el 0 asociado a x5, y los pones dentro de tu C sub b, que serían los costos básicos. Después veo los de acá, y veo x2', que está en el lugar 3, 0 de x3 y 0 de x4, lugar 4 y 5, entonces tú haces el vector, tomas el menos 1 asociado a x2', el 0x3 y el 0x4, y lo pones acá en los costos no básicos. Ahora hacemos lo mismo con la matriz A. Aquí puse el vector de las variables encima para que sea más fácil verlo. Entonces agarro la columna 1, que es asociada a x1, menos 1, 1, menos 2, la inserto en este pedacito,
agarro la siguiente, porque es x2', está acá, menos 2, 1, menos 1, la pongo aquí, y por último el x5, que es el último. Ahí está. 0, 0, menos 1, y lo coloco acá. Y hago lo mismo con la sub n, que sería agarrar x2 tilde, que sería esta de aquí, 2 menos 1, 1, x3 menos 1, 0, 0, y x4, 0, 1, 0. Y la juntáis aquí en otra matriz. Fíjense un detalle súper importante, que las matrices básicas son siempre cuadradas. Siempre. ¿Por qué? Porque si tú haces esto a la menos 1 y lo multiplicas por el vector b, te va a dar el valor de las variables básicas. ¿Y de qué te sirve eso? Sí, ¿de qué me sirve? Me está dando solo las variables básicas. ¿Qué pasa con el resto? El resto es 0. ¡Es 0! Entonces no tenemos que usarlo todo, solo tenemos que usar esta cuestión de aquí, que es una matriz mucho más chica y mucho más fácil de multiplicar. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos para calcular los costos reducidos. Solamente cortando aún más fino las matrices y vectores que nos da el problema. ¿Alguien quedó con una duda de esto? Creo que no. Parece que no. Fantástico. Yo tengo una, pero en realidad fue como porque me desconcentré un segundo. Pero la matriz B es lo mismo que la A sub B, ¿o no? Sí, lo mismo. Ya, gracias. Es el mítico problema. Este maldito libro, este acá, las usa de ambas maneras. Te usa A sub B o B, indiscriminadamente. Es un desgraciado. Pero yo lo amo. Me lo compré en Amazon. Me salió entero caro, pero estoy muy feliz. El libro del curso. Tengo que tenerlo, lo necesito para la tesis. Ya. Si quieren comprar libros baratos, creo que en Book Depository salen bien baratos, o en eBay, porque Amazon está cobrando un ojo en la cara. Y Busca Libre también, increíblemente. Aguante Busca Libre, pero por el Void, que otro libro de optimización, me cobraba 120 lucas. Pero en eBay está $70, que es como 50 lucas, entonces como, what the fuck? Perdón, me distraje. Continuamos con el problema. Uy, la wall of text. Bueno, aquí, si se acuerdan, voy a volver, habían 3 opciones para obtener variables básicas y no básicas. Bueno, aquí se calculó los costos reducidos para las 3 opciones. Por eso se ve tan feo. Así que vamos por parte, para que no nos asustemos. Este es el caso que estábamos viendo inicialmente, elegir x1', x2' y x5. Entonces ahí se tomaba la matriz que se había visto anteriormente, el A sub n, se realiza la multiplicación de estos 3, tan, tan. Después se le resta el vector de costos no básicos, y te da el costo reducido. Fíjense que estos 3 costos reducidos, este y este, son distintos, muy distintos, porque están asociados a variables no básicas distintas. Este 0 es de x2'. Aquí, este menos 2 es de x3, y este 3 es de x4. Pero aquí, este menos 2 no es de x2', es de x1. Y aquí está el 0 de x2. Ajá. Y aquí también, fíjense, aquí x2 también está en el mismo lugar y vale 0. Por lo tanto, los costos reducidos se van a mantener en valor para sus variables no básicas correspondientes. Pero por eso es súper importante estar atento tanto en el orden que pones el vector, como también de quién es cada coste. Súper importante. ¿Y ahora qué sería? Sí. ¿Cuál de estos 3 yo elegiría en el control para poder sacarme el cacho de estar en un punto degenerado? Tenemos 3 opciones, y en el control tú no tenías el tiempo para calcular las 3. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Ojo, ojo, mucho ojo. Que es que cuando estás en un punto degenerado y tú haces simplex, la cuestión cicla. Cambia de bases, pero no te mueves. Tú te vas a cambiar de aquí a acá, y de aquí a acá. Entonces vaya a estar rotando en las distintas combinaciones de base hasta que encuentres una que efectivamente te logres sacar del punto y te vayas a un punto adyacente.
¿Qué es equivalente a esto? Es como caminar en círculos hasta que lográis pillar la calle que te sirve. Así que, ¿cómo evitamos caminar en círculos? Bueno, les tengo la siguiente solución. ¡Pah! Aquí es el mismo gráfico anteriormente, pero le agregué un detalle. Les agregué las variables de holgura sobre cada restricción. Se las agregué. Aquí la restricción roja tiene un X3, así que si tú estás parado sobre la restricción roja, es decir, está activa, X3 vale 0. Aquí está X4, y si tú estás parado sobre la restricción verde, X4 vale 0. Aquí está X5, y si tú estás parado sobre la restricción de acá, X5 vale 0. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí, en este punto. Este es el 0,1. Por lo tanto, 0,1, si recordarán, tenía X5 distinto de 0, y X3 y X4 0. Y se cumple lo que está pasando. Entonces, mientras esté parado sobre estas restricciones y no me mueva, estas de aquí van a valer 0 sus variables de holgura. Entonces, eso es el indicador clave. Lo dejo en una oración. Atención. El indicador clave de sobre qué restricción estamos parados es si la variable de holgura vale 0. Y eso nos sirve mucho, porque si nosotros queremos movernos de este punto y salir, tendremos que movernos o hacia abajo o hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si nos moviéramos hacia la izquierda? Saldríamos de estar sobre X3, esta línea roja, y pasaríamos a la línea morada. Eso se interpreta a que X3 va a dejar de valer 0, porque nos estamos alejando, ya no estamos sobre esos dominios, y llegamos a X5. Entonces X5 ahora vale 0. Y ese es el camino que nos interesa buscar. Queremos encontrar un camino donde X3 salga de la base, salga de la no base, es decir, valga distinto de 0, y X5 entra a base. X5 empieza a valer 0. Porque eso va a significar que nos movemos de aquí hasta acá. ¿Se entiende? Esto es crucial que lo entiendan. Yo con esto resolvía los simplex mentalmente, porque no necesitaba calcularlo. Necesitaba solo mirar el gráfico. Este es el gran trucazo que me ingenié cuando di curso y que funcionaba de manera espectacular. Así que, por favor, quiero que lo entiendan. ¿Alguien quiere que lo repita? Yo por fin. Ya. Vamos de nuevo. Mira este problema. Con los dos ojos. Esta restricción de aquí es esta. Esta restricción de acá es esta. Y esta restricción de aquí es esta. Fíjate que esta de aquí ahora tiene una variable de holgura X5, pero si esta restricción fuera activa, es decir, estas 2x1 menos x2 vale menos 4, entonces todo este pedacito de aquí vale menos 4. Por lo tanto, X5 vale 0 al reemplazar. Porque tienes todo esto vale menos 4, 0 igual a menos 4. Lo mismo aquí. Si tienes que estos dos son iguales a 1, tú reemplazas en esta de acá, te queda 1 más algo igual a 1. Así que X4 vale 0. Por lo tanto, ese es el indicador que te dice sobre qué restricción estás parado. Porque cuando tú te paras en una restricción, es decir, el puntito está sobre la restricción es activa. Y activa quiere decir con igualdad. Por lo tanto, aquí en forma estándar, todas las restricciones son activas porque son todas de igualdad, pero ahora en forma normal vamos a ver que estamos parados sobre esas restricciones porque la variable de holgura va a ser igual a 0. Y ese es el detalle fundamental. En forma estándar, todo es igual. En forma normal, no necesariamente. Entonces, si en forma normal tú estás parado sobre la restricción, es decir, esto es con igualdad, en forma estándar, la variable de holgura asociada, X4 en este caso con la otra verde, va a valer 0. Esa forma de ver que, estando en forma estándar, sobre qué restricción estás parado, viendo qué variable de holgura vale 0. Una vez entendido eso, doy 5 segundos para digerirlo. Una vez entendido eso, empieza la manera de ver cómo movernos de un lado para otro. Y es simplex.
Y es simple, porque si tú estás parado en este punto, estás sobre estas dos restricciones, tres en realidad, pero esta te da acá, dos restricciones. Por lo tanto, estas dos variables de holgura valen 0. Si tú te quieres mover a este punto, tienes que fijarte sobre qué restricción te estás moviendo, cuál abandonas y cuál llegas. Entonces yo me muevo de aquí, sobre la restricción verde, hasta acá. ¿Y qué pasó en esta iteración? ¡Paf! Me alejé de la línea roja, ya no estoy sobre esta, entonces a medida que más me muevo, X3 va aumentando valor. Entonces aquí 0 vale X3, me voy para acá. Aquí X3 debe valer, no sé. ¿Cuánto sería esto? Pongámosle 2, no tengo idea. Entonces X3 deja de valer 0, y ahora en el momento en que tú te moviste de aquí hasta acá, X5, que antes valía 3 cuando estábamos sobre estas dos, pasa a valer 0. Y es una conclusión directa de moverte, de estar sobre estas dos líneas a estar sobre estas dos. Cuando tú cambias de una a otra, una restricción deja de ser activa y pasa a ser otra activa. Y ese es el ciclo simplex que se hace gráficamente. Gráficamente tú te estás saliendo de esta, por como te saliste de esta, X3 pasa a ser distinto de 0, y como entraste de esta, X5 pasa a ser 0. Y luego cuando veamos la iteración a continuación, te vas a dar cuenta que eso es lo que se hace en el algoritmo simplex, pero gráficamente es lo mismo. ¿Se entendió ahora? Sí, claro como el agua. Muchas gracias. Fantástico. Avancemos. Dado esto, recapitulando, yo quiero que X3 salga a la base. Digo, entra a la base y salga de la no base. ¿Por qué digo eso? Porque X3 está en la no base al valer 0. Entonces quiero que sea distinto de 0 y entra a la base. Y quiero que X5, que aquí vale distinto de 0, valga 0. Así que veo de nuevo. ¿Qué pasa acá? En esta de aquí, X3 es igual a 0 y 0 en estas dos opciones. Por lo tanto, no nos sirven. Porque no están haciendo que X3 salga de la base. Digo, salga de la no base y sea distinto de 0. Pero esta de aquí sí lo hace, porque tiene un valor menos 2 en X3. Ahí está. Y como tiene menos 2, la función objetivo va a mejorar si me muevo a lo largo de la dirección asociada a X3. ¿Y cuánto va a mejorar? Bueno, mejora menos 2 por unidad. Y ahí digo, jaja, haber hecho el gráfico y ver cuál entra y cuál sale me sirvió. Porque no tuve que hacer la matraca. Ahora sé inmediatamente que esta es la que sirve. Esta de aquí. Soy muy bueno. Entonces, avancemos. Y se tiene que hacer lo que sigue. Aquí se eligió. Esto es lo que acabo de decir en voz alta. Debía haber avanzado la diapo. Pero ahora sigue calcular la dirección en cual nos movemos. Porque tenemos, este es el costo que nos dice hacia dónde nos movemos, cuál va a salir de la no base y va a entrar a la base. En este caso, X3 entra a la base. Y ahora, cuando calculemos esta dirección, vamos a poder ver cuál sale de la base. Entonces, la calculo. Aquí se calcula con la fórmula, que es menos la matriz básica a la menos 1 por la columna de la variable que está entrando a la base. Aquí hay un detalle, porque la notación que se usa a veces es el número asociado a las columnas. Nosotros teníamos 6 columnas en la matriz A. Entonces esto está diciendo, agarra la columna 4 de la matriz A, pero también se podría haber hecho esto, A sub X3 o A sub 3, si es que se refiere a las variables. Y por eso hay veces que tener cuidado, y por eso puse las dos. Recuerdo que el estándar es indicar el número asociado a la columna, es decir, la cuarta columna. Ese es el estándar. Por lo tanto, se multiplica la matriz básica a la menos 1 por la columna asociada a X3. Y fíjense, X3 era la primera variable de holgura. Por eso uno sabe al tiro que es el 1, 0, 0 y tenía menos 1 porque le sobraba. Se hace la multiplicación y te da esta dirección. 1, menos 1, menos 1. Esta dirección, gráficamente, se vería como un vector sobre una restricción, apuntando hacia algún lado. Y ese vector está diciendo que
está diciendo que ¡tarán! Está diciendo que al punto donde estamos, si sumamos el vector total, es decir, el d sub b, que serían los valores distintos de 0, esos valores correspondientes a las variables básicas, y los ceros de las variables no básicas, entonces nos estaríamos moviendo. Está raro esto, dame un segundo. Ya, olvídalo, después lo voy a revisar. Que aquí hay un 1. Eso me causa duda. Porque recuerdo que cuando tú calculabas la dirección básica, era con... La dirección no básica era 0. Y ahí hay un 1. Voy a revisar por qué. Y se los pongo en el foro, porque me acabo de confundir. ¿Por qué era 1? Pero olvidemos eso. Continuamos. ¿Qué se está haciendo con la dirección básica? Bueno, a cada variable básica le está sumando ese valor de la dirección, ponderado por un valor teta. ¿Cómo se obtiene el teta? Calculando el mínimo entre el x dividido el t. Esto aquí siempre me ha cargado porque se ve súper feo. Entonces, ¿cómo yo lo hacía para recordarlo? Bueno, pasó una moto. Bueno, tomaba el x más teta d, pasaba el x restando, dividida por d, y me daba teta. Entonces 0 igual a x más teta d, tiráis el x restando, te queda menos x igual a teta por d, divides por d, y ahí está chistoso, porque tú dices, división de vectores, qué raro, pero no, es la división elemento a elemento. Entonces tú divides la componente 1 de x por la componente 1 de d, la componente 2 de x por la componente 2 de d, y así sucesivamente, y tomas el valor más chico. ¿Por qué se toma el valor más chico? Creo que esto siempre lo preguntan en el control o en la tarea, y la razón es porque tú lo que estás haciendo es viendo cómo te mueves en todas las direcciones, en todas las dimensiones a la vez. Ese vector te dice cómo te mueves en todas las dimensiones. Por lo tanto, lo que tienes que estar muy atento es ver en cuál de las direcciones llegas al 0 primero. Y ese es tu límite para moverte. Porque eso es lo que está haciendo ese vector D. Te está moviendo en todas las dimensiones hasta que chocáis con una muralla. Y al momento que chocáis, te dice, stop, ¿dónde quedan todos? Y ahí empezáis a ver dónde quedaron todos los valores, que sería esta igualdad. Y fíjense que cuando se detiene, cuando sea igual a 0, porque fíjense que le va restando en algunas coordenadas, y notas le va sumando, entonces aquí 1 más menos 1, y aquí 3 más menos 1. Entonces aquí el 3 te permite avanzar 3 unidades, pero el 1 solo te permite avanzar 1 unidad. Y ahí está el detalle de lo que les digo. El 1 es el primero en transformarse en 0, es la primera muralla que chocamos, y por lo tanto, teta va a valer 1. Y tú sumas esto por este vector multiplicado por 1 y reemplazas. Y quedas listo. Y así encuentras el nuevo punto. Y el nuevo punto es 1, es decir, x1 igual a 1, x2 más igual 0, x2 menos igual 0, x3 igual a 1, x4 0 y x5 igual a 2. Y aquí está sospechoso. ¿Cómo que x2 igual a 0? Aquí voy a volver a esta diapo porque me di cuenta que las puse en desorden, pero volvamos a lo que está pasando. Nos está dando, fíjense, aquí está el 0, que x2 es igual a 0. Entonces, en esta iteración, nos estamos moviendo de este punto, en esta dirección, a este punto. Y sí, esa es la manera fácil de encontrar la dirección gráficamente.
tú no dibujas ese vector porque hace bizarro en 6 dimensiones, sino que tú dibujas dónde empezaste, dónde terminaste y trazas una flechita. Y aquí está el problema. ¿Por qué estamos parados en esta solución básica factible que en el problema original no existía? Y es culpa de la forma estándar. La forma estándar agregó las restricciones que x2 más sea mayor o igual a 0 y x2 menos sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, para hacer el cambio del cuadrante positivo, es decir, x2 más a el cuadrante negativo, x2 menos, tienes que pasar por el 0, cuando ambas valen 0. Y esa es una solución básica factible que antes no existía, porque x2 era libre, y ahora sí existe, por culpa de la forma estándar. Y es una parada, es un peaje de llegar de Santiago a Viña, que era nuestro objetivo acá. Tenemos que pasar por este peaje para permitir que x2 pase de un cuadrante a otro. Y eso es lo que pasó en esta iteración. Y por eso está una solución básica factible que antes no existía. ¿Alguien quedó con duda con todo esto? Mucho silencio, ¿eh? Voy a revisar el chat. Chuta. La pregunta de dualidad es súper cortita. Este asterisco, ¿qué es? ¿A qué te referías, Francisca? Francisca. Son el mínimo. Ah, sí. Ah, ya. ¿Alguien quedó con duda o quiere que repita algo? Porque esta parte estuvo chistosa. Y yo creo que la pauta que estaba mirando tenía un error aquí. De ahí lo voy a mirar con más claridad. Esta es la restricción 4. No, esta es la de X3. Sí, X3 pasa a ser distinto de 0. Dirección básica. La dirección básica es en... Creo que había una fórmula para esos B y de esos B. Deme un segundo. Muy viejo, ya no me acuerdo. Escucha, tenía anotada la demostración en algún lado y se me olvidó. Extraño. Le seguiré dando una vuelta. Sí, justo por ese cuarto valor estoy teniendo dudas, porque no recuerdo por qué era 1. Creo que es culpa de la degenerancia, pero no estoy 100% seguro. Le voy a preguntar a Artoyas. Me confunde eso de los cuadrantes y también cómo se separa de lo del X2. Ya, el X2, volvamos al principio, se hacía esta transformación donde X2 es igual a X2 prima chuta. Ahí está, menos el otro. ¿Por qué se hace esta transformación? Porque si nosotros trazamos la recta de X2, que sería ahí, y ponemos que sea de color negro, si tuviéramos, por ejemplo, la recta cartesiana, en vez del plano, estamos en una sola dimensión, y aquí tenemos el 0, entonces X2 menos, X2 más representaría esta parte, y X2 menos representaría esta parte. Y este es el 0. ¿De qué sirve eso?
porque quitose a libre y ahora lo estamos igualando a la separación en cuadrantes, es decir, estamos igualando a la parte positiva que tendría y su parte negativa. Y fíjense que al hacer esto, estamos generando este corte, este de acá, que es igual a 0. Y ese es el trade-off que se tuvo por forma estándar. Este corte de aquí, al haber hecho esta transformación, ya me la voy a arrastrar. Después nos vuelve a agarrar las patas en la noche, aquí. Porque este corte de acá, después se ve manifestado en esta zona, en este punto, cuando hicimos esta separación. Y es por eso que nos detuvimos aquí. ¿Se entendió ahora qué está pasando? Gente en el chat. Sí. Bacán, 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 bacán. Fantástico. ¿Alguien sabe cómo volver a presentar, pero desde un PPT en vez de desde el inicio? Me carga tener que apretar este botón y tener que hacer todo, pero... ¿Será acá? Ahí está. Si existía, qué felicidad. Ya. Este fue el gran movimiento que se hizo. De aquí hasta aquí. Y ahora nos preguntaba la pregunta, ¿cuánto fue el cambio en la función objetivo? El cambio en la función objetivo se calcula multiplicando el vector de costos por la dirección en que te moviste. Y eso es clásico, porque de esta multiplicación es que surge el concepto de costos reducidos. Es muy bacán. Entonces, este vector de aquí, que es C transpuesto teta por D, se puede interpretar como se ve en la PPT, que es igual al costo multiplicado por cuánto te moviste, que es el teta, multiplicado por la dirección en que te moviste, que es el vector D completo. Y esta multiplicación, C por teta por D, te da menos 2. Esto está un poquito malito porque teta es un escalar y C es un vector, entonces debería ser teta por C transpuesto D. Y ahí se entendería un poquito más, pero finalmente esta es lo que está pasando. Y este fue el cambio total. Y ahí está lo que se vio en el gráfico anterior. ¿Queda más dudas, gente? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero díganme algo, después en el video no se nota. Ya, continuamos. Todo claro. Estamos. Ahora vamos a formas, nada que ver. Vamos a dualidad. Creo que dualidad empezaron a verlo el lunes, así que no les tiré nada bélico, les tiré algo para repasar cómo obtener un problema dual. Así que, ¿qué vamos a hacer? Me pasé. Ahí está. Vamos a agarrar el mismo problema que estamos haciendo y le vamos a sacar el dual. Así que tenemos la misma función objetivo, las mismas restricciones, las mismas variables y vamos a obtener su dual. Así que la primera pregunta: ¿cuántas variables y cuántas restricciones va a tener el problema dual? Esto es algo que después van a repetir como un mantra. Cada vez que estén resolviendo el problema van a decir ¿cuántas variables? Respuesta: el número de restricciones. ¿Cuántas restricciones? El número de variables. Es hasta chistoso. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, como tenemos restricciones 1, 2 y 3, el problema dual va a tener 3 variables. ¿Y cuántas restricciones? Como este problema tiene 2 variables, es decir, 2 columnas, 2 variables, 2 columnas, va a tener 2 restricciones. ¡Tada! Va a tener un I1, I2 y 3, y va a tener una restricción R1 y una restricción R2.
Y ahora viene lo feo. Saquemos la tabla. Hay tabla. Si hay problema primal, así se le esta tabla, es de minimizar. Entonces tú vas a tus restricciones y ves la forma que tienen. Esta es mayor o igual que menos 2, esta es menor o igual que 1, y esta es mayor o igual a menos 4. Por lo tanto, sus variables asociadas son mayor o igual a 0, quiere decir que I1 es mayor o igual a 0. La siguiente es menor o igual a 0, porque es menor o igual a 1. Y la última, mayor o igual a 0. Y ahora vemos las restricciones. Y si se fijan, x1 es menor o igual a 0, lo que va a implicar que esta restricción va a ser mayor o igual a c, y R2 es libre. Por lo tanto, la restricción va a ser de igualdad. ¿Cómo se ve? Así. Ahí está, el mayor o igual, menos 2 y 1 mayor o igual a 0. Menor o igual a 1 y 2 menor o igual a 0. Mayor o igual a menos 4 y 3 mayor o igual a 0. Y estos son los vectores de costos duales, porque el B de tu problema primal va a ser ahora tu C del problema dual. Por lo tanto, tu función objetivo va a ser I1 por menos 2, I2 por 1, e I3 por menos 4. ¿Y qué va a hacer? Bueno, si el primal es minimizar, el dual va a ser de maximizar. Maximizar eso. Menos 2 y 1, más I2, menos 4 y 3. Con las restricciones, queda así. X1 era menor o igual a 0, por lo tanto, estamos acá, y va a quedar menor o igual a CJ, la restricción. Entonces, ¿cuánto es C1? Es decir, el vector de costos, el valor del vector de costos asociado a X1. Tú vas a la función objetivo, buscas X1 y ves qué número tiene al lado. Tiene un 1. Así que esta restricción mayor o igual a 1. Repito, X2 es libre, así que busco el CJ asociado a X2, quiere decir C sub 2. Así que busco la función objetivo X2, veo qué número tiene al lado, un 1, y reemplazo, igual a 1. ¿Se va entendiendo hasta ahora con todo esto? ¿Hay alguien que se haya perdido? Sin miedo. ¿Alguien que sí entendió? Sí, continúo. Mensaje en el chat. Alguien dijo que me enredé. ¿Dónde te enredaste? No, dijo, está medio enredado. Sí, dualidad siempre enredado. Pero Dualidad, supongo que hay que seguir la tabla nomás, ¿sí? sí, es seguir la tabla. Es importante que sepan leer la tabla. Hace mucho tiempo atrás, el 2018 creo que fue, sí, creo que fue el 2018, fui primera de auxiliar y en vez de enseñar a leer la tabla, enseñé la demostración de dualidad. Y qué cagazo. Mis auxiliares ya eran en Geo. Y en ese tiempo estaba la Marco Osorio, que era pedazo auxiliar. Por lo tanto, tenía todas las desventajas competitivas. Estaba a la cresta, estaba haciendo auxiliar en la maca, que eran como bien facilitos. Y al mismo tiempo se me ocurrió enseñar la demostración de esta cuestión. ¿Qué estaba pensando? Bueno, estaba dando el ramo de optimización de bajista, estaba súper entusiasmado y nadie me entendió nada. Onda, si esto es enredado, la demostración de esta cuestión es aún más fea. Aunque a mí me encanta, es re entretenida. Tú aprendí a demostrar esta cuestión y realmente cualquier problema se resuelve inmediatamente. Entonces, desde ese momento la gente fue aún menos. ¿Y sabéis quién sí iba? El José, el otro auxiliar, un grande el José. Un vivo. Tampoco me entendió cuando lo expliqué. Ya, pero volvamos al problema. Continuando, una vez que tenemos visto cómo son las variables y las restricciones, continúa a obtener los valores que van a ir en la restricción. Sabemos qué valor va a la derecha, sabemos qué valor va a la función objetivo, pero no sabemos cómo va a ser la matriz. Aquí viene esto.
tomamos el lado izquierdo de las restricciones, quedan estas tres cuestiones, los limpiamos las variables, matamos lo X1 y lo X2, fíjate ahí. Creo que cometí un error. Menos 2, 1 menos 1. Sí, he cometido un error. Esto de aquí le puse los signos cambiados. Ahí sí. Gracias por decirme. Ahí está, ahí sí. Porque fíjate, aquí va un 1, 1. Un menos 1, menos 1. Un 2, 2. Aquí menos 2, 1, 1, menos 1, menos 1. Y ahora transponemos la matriz. ¡Pah! ¿Y qué significa eso? Las filas pasan a ser columnas. Entonces tú agarras 1, menos 2, y lo pones aquí. ¿Qué bola? ¿Qué tanto puedo equivocarme? 1 menos 1, menos 2, fila 1. Después menos 1,1. Y después 2, menos 1. Entonces esta fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna, y la tercera fila pasa a ser la tercera columna. Y entonces tú dices, ¿y qué hago con esto? Bueno, tú multiplicas esto por tus y1, y 2, y 3, y le das forma al problema. Y te quedaría algo así. Perdón que esté tan feo, realmente quería hacerlo con WordArt, creo que se llama, pero se me acaba el tiempo para hacer el auxiliar. Tenía aquí, entonces lo escribí a manito. Pero queda así. Fíjense, ahí está el 1. Bueno, aquí sería un 1. Se debe corregirlo de nuevo, maldita sea. Ahí sería un 1, menos 2. Después, menos 1 aquí. Y aquí un 1, menos 1, 1. Y aquí iría un 2, y aquí un menos 1. Fantástico. Y 1 y 3 son positivos, que fue lo que vimos acá. Y 1 y 3 son positivos, y 2 negativos. Entonces lo puse aquí al fondo. Y 1 y 3 positivos, y 2 negativos. Mayor o igual a 1 e igual a 1, que fue lo que se vio aquí. Restricción 1, mayor o igual a 1. Restricción 2, igual a 1. Por eso lo puse acá. Y finalmente la función objetivo lo sacamos de estos valores. Menos 2, 1, menos 4. Menos 2, 1, menos 4. Y eso es todo dualidad. Pero ustedes estarán pensando, un momento, esto es muy fácil. Bueno, sí, cuando el problema es así, la metodología de dualidad es llegar y aplicar la tablita. ¿Cuándo se complica esta cosa? Y me gustaría saber qué piensan. Esta cuestión se complica cuando tú tienes sumatorias dentro de esta restricción y para todos afuera. Y ahí hay un trucazo súper bueno que deberían ver la próxima clase o el próximo auxiliar, y es que las sumatorias en el primal se transforman en un para todo en el dual, y el para todo en el primal se transforma en una sumatoria en el dual. Y es muy cuático, porque si tú imaginas un para todo y, eso significa que tienes muchas restricciones repetidas. Si iba de 1 a 10, tendría la restricción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces van hacia abajo. Pero si tú transpones eso, esas filas se transforman en columnas. Entonces, cuando pasa esa cuestión, las cuestiones que eran filas, es decir, para todos, ahora están en una sola fila sumándose. Y es por eso que el para todos se transforma en sumatoria. Y también viceversa. Si esta cuestión fuera una sumatoria, tú tienes una fila solamente con muchos valores, y esa cuestión al transponerlo, se gira y se transforma en columna. Por lo tanto, las variables que estaban sumadas antes, ahora están separadas en restricciones distintas. Y es por eso que la sumatoria se transforma en un para todo. Y ese algoritmo de verdad te carrea optimización para dualidad. Literalmente tú decís sumatoria primal para todo dual, para todo primal, sumatoria dual, apagáis cerebro y te aseguráis tener un 5 en la pregunta de dualidad. así es fácil. Y bueno,
esta cosilla no da para más, gente. Hoy día terminamos. ¿Hoy? ¿De verdad? ¿1 hora? ¡Ah, qué bueno! Por fin cumplí el tiempo estipulado. Así que si tienen más dudas, es el momento. ¿Alguien quiere poner alguna duda? Ya. Alguien me dijo que no. Hay otro no. Bien, 2 no. Fantástico. Bueno,